Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio. Hey, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta época de pandemia? Seguimos aquí todavía en cuarentenados, pero nos buscamos el espacio para juntarnos y hacer este pequeño podcast y hablar de cómics, mangas y muchas historias muy buenas que están en el medio del arte secuencial. Hoy estamos con nuestro ingeniero de audio, Yael, y nuestro buen amigo y compañero y fiel lacayo. Ahora es nuestro lacayo, no, señor. Ni Dios ni amo. No, es nuestro fiel compinche, el buen Freddy. El buen anarquista Freddy López. Sí, el anarquista por naturaleza. Y hoy pues vamos a hablar de un buen manga que ya le traíamos ganas desde hace un buen rato, porque tiene toda una historia bastante interesante aquí en México y todo eso. En este caso estamos hablando de Gun, Angel Battle Alita, que pues así es, se llama Angel Battle Alita. Sí, bueno, por cierto, radio escuchas, seguramente si nos sintonizaron en el capítulo anterior a este, se habrán dado cuenta de que al final dijimos que íbamos a revisar Uzumaki de Angelito. Sí. Bueno, pues las circunstancias conspiraron en nuestra contra, entonces pues creo que se acomodó de tal forma de que ahora mejor les vamos a ofrecer un capítulo de Alita Battle Angel. Sí, así es. Que bueno, al final de cuentas es un manga muy bueno también. Sí. Creo que es uno de los mangas que más ha resonado en las últimas fechas. Porque yo también vi eso. No nos hagan caso, señores, aquí estamos checando otras cosas. Pero sí, Alita es un manga también clásico. También creo que, de hecho, es bueno, yo incluso lo clasificaría o lo calificaría junto con los grandes del género, ahora sí que de la ciencia ficción también. Definitivamente, es yo creo que uno de esos, así como uno recuerda, no sé, 1984, El Mundo Feliz, Akira. Fundación, Akira, por ejemplo, o sea, así como recuerda las buenas historias de ciencia ficción, Alita, Gun es una de estas historias que es de cajón dentro del género de la ciencia ficción, además de que es realmente ciencia ficción. Uh-huh. No es comedia en un mundo futurista, no es terror en un mundo futurista, no es XY género con máquinas y robots y mechas. Realmente ciencia ficción en todo el sentido de la palabra, porque no todas las historias, por mucho que tengan máquinas, mechas y demás, realmente no son ciencia ficción. Que eso yo creo que a lo que decayó las nuevas historias de, por ejemplo, de los, ¿cómo se llama? De los Gundam. Las primeras historias eran 100% ciencia ficción, muy buenas, temáticas muy elaboradas, muy chidas, pero ya después decayeron a historias infantiles y comedias. Entonces, esto no es con Alita. Alita es realmente una historia de ciencia ficción. Sí, de hecho, creo que es algo curioso, ¿sabes? Porque salió originalmente también allá en los 90s, uh-huh. A principios de los 90s, que de hecho fue justamente una de las épocas en las que yo creo que en el anime y en el manga como que había una especie de furor por la ciencia ficción y de ese tipo de historias, porque de ahí fue donde salió Akira justamente a finales de los 80s, salió por ejemplo Ghost in the Shell también, estaba saliendo Evangelion, estaba por salir Cowboy Bebop. Entonces como que los 90s, al menos en el terreno del manga y del anime, eran así como, bueno, fue un momento en el que ese tipo de historias, no sé, estaban a la orden del día y eran muy buenas. De hecho, Alita es un caso que a mí me parece que, a pesar de que había muchos otros proponentes así también usando esa temática, creo que se separa del resto porque te cuenta una historia de acción bastante dinámica. Realmente yo creo que es ciencia ficción y acción más que cualquier otra cosa. Y está muy chido. De hecho sí, y además te va planteando situaciones pues realmente que van sucediendo a lo largo de los tomos en el mundo futurista. No sé, bueno, empezando con la historia, parte de un mundo pues apocalíptico, ya mucho tiempo en el futuro, muchísimo tiempo en el futuro, en donde la ciudad, digamos que hay dos ciudades. Una ciudad donde están como los ricos, los poderosos, es una ciudad flotante que se llama Salem. Esta es la ciudad principal, ¿no? Ahí están todos ellos. Y abajo de esta ciudad está la ciudad de hierro.
Tiene un nombre, es como los suburbios de la ciudad. Sí, pues es el Tepito del mundo. Sí. Pocas palabras. Y ahí pues se congregan toda la gente que quedó de unas míticas guerras de hace cientos de años, ¿no? Entonces, toda la gente que quedó se congrega ahí para alimentar a esta ciudad flotante que se llama Salem. Pero en esta ciudad, en la parte de abajo, pues son los barrios bajos, está lo peor de la sociedad. Y esta gente no puede subir a Salem, que es como que el sueño dorado, es como el Olimpo de este mundo, ¿no? Y entonces nuestra historia empieza con un médico de robots, porque en este punto, en este mundo, los robots conviven con las personas como cualquier otro ser, o sea, conviven diariamente, existen y coexisten, ¿no? Entonces empieza la historia con un médico o una persona que está buscando piezas de refacción en un basurero, y resulta que este es un médico. Esta persona encuentra una cabeza de un robot que está casi en perfectas condiciones y la revisa y la ve y descubre que su cerebro está en perfectas condiciones, se la lleva y ahí descubre que el cerebro, para empezar, es humano, o sea que es todavía uno de los pocos robots que tiene cerebros, bueno, de hecho en general tienen, pero que permanece muy bien conservado. Entonces se la lleva y la reactiva y ahí descubre pues que todavía está funcionando y todo eso. El robot al momento de despertar no recuerda ni quién es, ni qué hace, ni qué pasó, ni nada. Entonces, nuestro personaje, nuestro médico que se llama Ido, le pone un nombre. Aquí hay una cosa bien chistosa. Gum es el nombre oficial original japonés, ¿ok? Gum Butler. Que de hecho me parece que es un anagrama para Gone Dream, el sueño. Creo que es el sueño del arma, cosas así. Entonces, sí, ese es el nombre original en Japón, G-U-N-N-M, Gun. Y aquí, al momento de que el manga fue exportado a Occidente, en Estados Unidos fue cuando le deciden cambiar el nombre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez porque Gun no es tan, no es tan atractivo al mercado. O tal vez porque es algo difícil de pronunciar, quién sabe. Pero el caso es que le cambiaron el nombre y lo llamaron Alita Battle Angel. Y no solamente eso, le cambiaron el nombre a prácticamente todos los personajes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos. America fuck yeah, señores. Entonces, el nombre original de Alita, la personaje principal del manga, es Gali, no es Alita. Exactamente. Entonces, así es como sucede. ¿Qué ibas a decir? Que también el manga se conoce, de hecho yo así lo conocí en su momento, por allá de los 90, cuando alguna editorial aquí que se arriesgó en México a traerlo, como Hyperfuture Vision, Gum Hyperfuture Vision, y sonaba bien mamalón, dices, ay, güey, porque efectivamente era una visión de un futuro muy, muy lejano. Entonces estaba muy interesante, la historia es muy, muy, muy interesante y se las vamos a ir platicando. Entonces, pues sí, efectivamente los gringos le quisieron poner Alita al personaje, que no se llama Alita, se llama Gali. Y pues ahorita sonó mucho este manga porque pues salió una adaptación que tomó toda la herencia gringa, más que hacer una buena adaptación del manga. Ya les platicaremos de ello. Bueno, total, Ido se encuentra este robot en perfectas condiciones, se la lleva a su laboratorio, la restaura y pues bueno, al este robot no recordar nada que chingados es de su vida ni nada, pues Ido le pone Gali. Va. Y entonces resulta que Ido ayuda a los robots de la ciudad, ¿no? La repara y esa es como su labor principal hasta este punto de la historia. Pero él también tiene una función o tiene una doble identidad en la que él por las noches es un cazador de robots, un cazarrecompensas. En esta ciudad existe una zona, literalmente es una fábrica que pues produce robots y que lleva suministros a la Salem y tiene como el contacto directo con Salem y demás, y que precisamente se llama La Fábrica. En esta fábrica hay robots, que es un sistema completamente automatizado que controla, digamos, que es como el gobierno de esta ciudad. Ellos son los que deciden quiénes son los criminales, quiénes son los buenos, malos, etc. Entonces, Ido trabaja en esta fábrica. ¡Ande! Y
Pues bueno, esta fábrica les pone, digamos, los letreros de quiénes son los que hay que cazar, los criminales y todo eso. Y eso es lo que hace Ido en las noches. Y para poder conseguir dinero, porque resulta que de su trabajo como doctor es más caritativo, es más de filantropía que de trabajo, porque los robots no tienen dinero, porque toda la ciudad es muy muy pobre. Entonces él obtiene dinero de las recompensas que lleva a cabo, ¿no? Y de ahí pues va comprando las piezas para armar a Gali, que termina siéndola pues una niña pues, relativamente adolescente, ¿no? Tendrá unos 16, 17 años, yo creo. Ajá. Porque de hecho hasta su comportamiento también te da a entender eso. La historia va desarrollando el personaje a lo largo de muchas aventuras. Y lo primero que tenemos es una pequeña niña que está descubriendo o redescubriendo esta nueva realidad en la que se encuentra. No sabe mucho de las reglas de la ciudad, no sabe mucho de en sí del comportamiento y todo eso. Y Ido le va platicando. Pero Gali ya tiene su propia personalidad muy definida, que eso es algo que va a ir saliendo poco a poco. Entonces sí está muy muy interesante esa parte, porque a pesar de que no recuerda, como que en su interior está, ¿no? Entonces resulta que en las noches Gali ve a Ido que se escapa y como que regresa a Ido y le sospecha. Entonces una de esas lo decide seguir para ver qué está haciendo, porque escucha que en las noticias anuncian a un asesino de mujeres. Entonces él como que dice, chinga, ¿por qué se va en las noches, regresa ensangretado y hay mujeres asesinadas? Entonces como que aquí algo me huele mal. Y pues lo sigue, y en una de esas Ido ya está a punto de atrapar a su presa cuando Gali se entromete y dice, no lo hagas por mí, que no sé qué, que la chingada, que ¿para qué lo haces? Y no sé qué. Pues resulta que la persona que iba a atrapar era un cómplice del criminal que asesinaba a mujeres. Entonces ahí es donde Ido se tiene que enfrentar a estos personajes, que es uno de los personajes que va siendo más o menos recurrente a lo largo del tomo. ¿Cómo se llama este? ¿Quién? ¿Zapam? No, Zapam es el mercenario. Sí. El otro, es que es el villano de el villano es Macaco. Macaco, ajá, que de hecho dura 2, 3. Creo que los 2, 3 tomos. Bueno, bueno, sí, por cierto, esto tiene que decirse también. Originalmente el manga de Alita solamente consta de 9 tomos. El que de hecho, bueno, en eso entraremos ya a más detalle, pero originalmente toda la historia se recolectó única y exclusivamente en 9 tomos que tenemos a nuestra disposición aquí en Latinoamérica, bueno, más específicamente en México, no sé si en el resto de Latinoamérica. La tenemos en español debido a Editorial Smash. Hay otros problemillas que surgieron con eso, pero en general digamos, por lo menos la primera etapa de Alita, que consta de estos 9 volúmenes, los tenemos gracias a ese editorial. Posteriormente, después se hicieron secuelas, que son más bien continuaciones de la historia original, porque resulta ser que no termina con esos 9 volúmenes, sino que después el mangaka, Yukito Kishiro, o Kishiro, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo pronunciar ese nombre en japonés, señores, por favor disculpen mi pendejez, pero el mangaka decidió continuar la historia varios años después, y entonces ahora tenemos otros 2 arcos, además de que es el original. Tenemos Alita Last Order, que es el segundo arco, que consta de alrededor de unos, me parece que son entre 18 o 22 tomos, algo así. Y luego tenemos un tercer arco que supuestamente va a ser el final, porque aún no termina la historia, que ese arco es Alita Mars Chronicles. Ese también consta de alrededor de unos 20 tomos y todavía continúa. Pero originalmente la historia se resumía en solamente estos 9 volúmenes. Entonces Macaco, como bien lo decía Geo, es, digamos, el villano del primer volumen. Hay algo muy curioso que de hecho a mí me gusta mucho de este manga, que es muy episódico. Se podría decir que prácticamente cada uno de esos tomos, esos volúmenes en individual, es un arco, porque te cuenta una historia con su propio inicio, su propio nudo, clímax y desenlace, y luego continúa al siguiente volumen, que también tiene esa misma estructura. Entonces está muy chido porque se mueve a un ritmo que es bastante ágil, es bastante dinámico. Y señores, cuando les digo que este manga es de acción, es porque es de acción. Este manga come, desayuna y cena puñetazos y patadas. Y no te puedes encariñar con ningún personaje, porque el único que es recurrente es Gali. Sí, es Gali. Eso es porque es el personaje principal, pero de ahí en fuera
no te puedes encariñar de ningún personaje, los matan, se mueren, se suicidan, los asesinan, los despedazan, los utilizan de experimentos. Todo les pinches pasa a estos personajes, incluso a la misma Gali. Y eso es algo muy chingón, que realmente este personaje, a diferencia de otros mangas donde el personaje principal es como invencible.